Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo, estas charlas que nos permiten hablar con distintos referentes de industrias, de empresas, que tienen que ver con la actividad económica, con nuestra vida cotidiana, y hay un tema recurrente y que nos preocupa mucho, que tiene que ver con el empleo, el trabajo, el ámbito laboral, sobre todo en un país donde estamos bastante acostumbrados a la incertidumbre, sumado obviamente a ya estar cursando un tercer año en pandemia. Y ustedes saben que ADECO es una empresa que tiene una larguísima trayectoria en todo el mundo, está presente en 60 países, entre ellos la Argentina, es líder en contratación de personal, es siempre una referencia para nosotros y para las empresas y también para quienes buscan trabajo, porque es una de las compañías que se dedica a seleccionar y a cazar talentos. Así que tenemos la posibilidad, una vez más, porque además ya es, gracias a su amabilidad, una habitué de nuestras charlas, tenemos la posibilidad de establecer diálogo con Carla Cantizani, que es directora de Servicios y Calidad en las operaciones de ADECO, Argentina y Uruguay. Carla, un gusto saludarte como siempre, gracias por tu eh, amabilidad de estar siempre dispuesta al diálogo y a contarnos algo que nos interesa a todos, que tiene que ver con el mundo laboral. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay muchísimos temas para abordar, pero vamos a ir de a poquito y por ahí empezando por lo que al público en general que no forma parte de una compañía o que forma parte de una compañía pero quiere cambiar de trabajo o de rubro. ¿Cuáles son los oficios, cuáles son las habilidades que a criterio de ustedes van a ser o van a figurar entre las más buscadas durante este año 2022? Bien, a ver, si hablamos de habilidades o competencias, yo creo que ya desde que hemos vivido la experiencia del COVID y la pandemia, ha dejado sobre la mesa y al descubierto competencias y habilidades que ya las empresas veníamos intentando priorizar o valorar, pero creo que hoy más que nunca se tiene en cuenta lo que tiene que ver, más allá de con el talento y el expertise profesional para cada tipo de puesto que se necesite o para cada tarea o función. Hoy creo que apuntamos más a recursos con una flexibilidad mental, ¿a qué me refiero con esto? ¿No? Que tengamos la habilidad de poder romper estos prototipos o paradigmas o patrones de trabajo que uno quizás ya tiene en su rutina estandarizados y que nos permiten movernos rápidamente en un contexto o un ambiente diferente, con desafíos nuevos constantemente, con mucha adaptación al cambio. También con bastante liderazgo. Yo creo que todas las empresas están buscando empoderar al talento y darle liderazgo dentro de la capa que puede y le toca, pero siempre sintiéndose protagonista de generar valor en lo que hace y en lo que le toca desde su lugar, tanto en una pyme como en una multinacional. Y bueno, para eso se buscan perfiles que sean ambiciosos, creativos, ¿no? que quieran un poco romper los moldes también y tener una visión, una mirada más allá. Quizás, así todo digo, ¿no? Y hago un paréntesis, por supuesto existen, dependiendo de la industria, el puesto, el rol y función, determinadas tareas que requieren determinada tenacidad en lo técnico, en tareas más rutinarias, pero así todo se buscan perfiles, como se dice ahora, que piensen un poquito fuera de la caja, ¿no? Y que nos permitan, ante una necesidad de negocio, cambio de contexto, lo que fuera, poder ser parte de ese cambio y dar aporte. Correcto. Y dentro de ese esquema, ¿te parece? Porque por ahí uno puede tener el prejuicio de pensar que aquellos que son más jóvenes son más flexibles y personas que ya superamos, bueno, en mi caso superé los 50, así que por ahí no sería el mejor ejemplo. Bueno, pero encima de los 40, em, que por ahí somos más rígidos, aquellos que somos más maduros, o quizás el hecho de vivir en un país donde hay que estar casi como en permanente adaptación
y uno se convierte en algunos aspectos en un sobreviviente, eso nos transforma en personas y en profesionales más flexibles que por ahí los jóvenes que vienen con una formación determinada y además tienen, a diferencia de nosotros, por ahí muy poca tolerancia al fracaso o muy poca tolerancia a los cambios vertiginosos. A ver, en esto yo creo que es un combo. Ya como sociedad en nuestro ADN traemos, creo, independientemente del rango etario, esta cuestión de adaptación al cambio constante, porque es algo que desde lo económico, desde lo político, estamos siempre tratando de adaptarnos a un nuevo contexto y ver cómo sobresalir a esa situación. Independientemente de eso, yo creo que acá justamente las empresas lo que están apostando es a estos equipos multidisciplinarios donde conviven. Y acá vamos de la mano también a muchos proyectos de sustentabilidad, inclusión laboral, responsabilidad social empresaria, porque está visto que en esos colectivos donde uno puede coexistir perfiles con distinta edad, donde como bien decías vos, quizás pueden tener más esta cuestión de el impulso y la predisposición a romper barreras, pero a su vez también tiene que tener un poco la metodología, el contexto, el orden, que quizás no tiene por una cuestión de inexperiencia o esto, porque ya vienen seteados con menos tolerancia y demás. Digo, creo que esa combinación de edades, sexos, situaciones y realidades, sumado al modelo híbrido también, que también trae un condimento diferente a la hora de convivir en la diaria, nos permiten justamente apuntar a equipos o células de trabajo mucho más productivas y eficientes desde ese lugar. Siempre y cuando, por supuesto, arriba exista el manager o el líder que también promueva estas cuestiones, las aliente y sepa dirigirlas, ¿no? Es decir, que desde tu punto de vista, la diversidad no es solamente una política, valga la redundancia, políticamente correcta, sino que también puede llegar a ser una clave para que una empresa sea exitosa o para que un grupo de trabajo, cualquiera sea, sea exitoso. No debería, es lo que todavía tenemos que terminar, y acá me incluyo por una cuestión de que como sociedad también estamos en un proceso de maduración, sobre todo el segmento corporativo, donde ya tenemos claro que, y visibilizado esta cuestión de estos equipos multidisciplinarios, el aporte que cada uno nos puede dar desde lo cultural y desde lo profesional, pero todavía cuesta o no lo tenemos tan incorporado, como que sabemos que hacia ello debemos ir, pero quizás nos faltan herramientas y también legislación que nos ayude y nos acompañe para la implementación de todas estas cuestiones. Bueno, después por ahí vamos a abordar un poquito más el tema de la inclusión y la diversidad más adelante, porque volviendo al comienzo de la charla, recordamos Carla Cantizani es directora de Servicios y Calidad en las operaciones de ADECO Argentina y Uruguay. Estábamos hablando de cuáles son las habilidades, las competencias más buscadas, y a propósito, bueno, uno quiere saber del otro lado, ¿no? Del lado de las empresas, del lado de los sectores económicos, cuáles son los que están en ascenso dentro del mercado laboral, los que están ofreciendo trabajo. Bien, la realidad es que ya el año pasado, digo, la pandemia ha dejado y devastado muchos segmentos, es una realidad, y quizás quienes no tenían la solvencia y el respaldo financiero para hacer frente, sobre todo en los primeros meses de aislamiento que realmente afectaron muchísimo y han paralizado muchos segmentos, quienes han podido reconvertirse y hacer frente a esa situación, ya desde el año pasado hemos visto que el mercado ha mostrado un repunte importante, quizás por supuesto selectivamente en determinadas industrias, pero hoy vemos que lo que es laboratorios, lo que es tecnología, todas las empresas que lograron rápidamente adecuarse a lo que es el e-commerce, las empresas de logística y distribución, y todo lo que es producción manufacturera en determinados segmentos, porque digo, el consumo de materias primas sigue estando, y bueno, eso nunca se detuvo en realidad. Pero esos serían como los nichos más fuertes. Ahora, si queremos después segmentarlo por temporada, por supuesto hay momentos del año que nosotros ya tenemos analizado y los conocemos, que quizás lo que es el agro tiene su momento fuerte, como lo que es turismo y gastronomía lo tiene en el transcurso de
lo que fue diciembre a abril de este año, por ejemplo, y se repite cíclicamente todos los años. Esos sectores, precisamente que estás nombrando, el sector turístico y le agregamos la gastronomía, que fueron muy castigados, sobre todo en el primer año de la pandemia. Hoy se nota que, que están en una curva ascendente notable, o todavía no se han puesto, no se han repuesto de todo de la situación. No, efectivamente es un nicho que ha logrado verse favorecido ya desde noviembre. Sí, quizás tuvo un paño de complicación con Omicron, porque si bien hemos tenido una tasa muy alta de inserción laboral, producto de la nueva ola, quizás hemos tenido que acompañar en reemplazos que no estaban pronosticados y en donde quizás comercios más pequeños se vieron castigados por esta situación a la hora de encontrarse con más del 60% de su personal afectado por 1 o 2 semanas por la nueva ola. Entonces, de ese lugar han tenido que hacer malabares, lamentablemente, pero en sí, si uno mira de punta a punta lo que es la temporalidad, han sido favorecidos. Yo creo que ya con vistas a lo que es el 2022, lo que es gastronomía propiamente dicho, o sea, turismo se puede sostener, pero bueno, ahí también hay una cuestión adquisitiva y hay que ver cómo se presenta el resto del año en materia de inflación, que también va muy relacionado, pero gastronomía, que uno puede cuidarse más o menos de acuerdo al ingreso salarial, pero no es un gasto que amerite una inversión dentro de lo que es la canasta familiar, y que vemos hoy que hay, en la medida que se puede, algún tipo de relajo, porque la gente vino muy, muy dolida después de la pandemia y hoy si puede, y si tiene la oportunidad de hacerlo, quizás prefiere resignar otra cuestión, pero darse el lujo de por lo menos compartir un momento y salir. Y la gastronomía en esto creo que hoy está viviendo un poco ese punto positivo, y yo creo que eso se va a sostener. Carla, y yendo a un sector o dos sectores que fueron en su momento, obviamente por las urgencias, se transformaron en sectores muy demandantes, como el sector sanitario y el farmacéutico. ¿Llegaron a un tope o siguen en crecimiento? Porque obviamente por ahí uno dice, bueno, el tema de las vacunas va a continuar, aparecen las enfermedades que estaban, las afecciones que habían sido desatendidas por el encierro, y que la gente vuelve a, a su médico especialista a ver cómo está su corazón, cómo está su aparato digestivo. ¿Eso genera que siga habiendo un crecimiento en esos sectores, o están como en un amesetamiento? No, nosotros vemos que el crecimiento va a seguir, pero por una cuestión que creo que todos quedamos, si se quiere, también un poco a la defensiva de esta necesidad de tener bien fortalecida la línea de lo que es cuidado, salud, contención hospitalaria, que en un momento fue desbordada, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, hoy tenemos desde un acúmulo de situaciones que atender, que es esto bien que decías vos, de historias clínicas y pacientes que fueron relegados por no ser la urgencia, y después la necesidad de, en todo lo que tiene que ver con el mundo hospitalario, de asegurar un nivel y calidad de atención que también se vio devastado en un momento, y que nos haga a futuro y nos prepare, nos predispone con esta incertidumbre de no saber qué puede pasar mañana independientemente de las vacunas. Entonces, hoy no nos hace soltar, si se quiere, la guardia en ese punto, y es un rubro que sigue invirtiendo, tanto en personal como acelerando, por ejemplo, mucho en tecnología, en sistemas de atención virtual también en paralelo para dar abasto a las consultas, en mejorar los sistemas de, por ejemplo, estudios médicos que se hacen, o de abordajes de determinadas enfermedades a través también de la tecnología. Con lo cual, bueno, creo que es una industria que va a seguir apostando fuerte en la medida que también obviamente sea apoyada y acompañada desde lo económico. Recordamos, Carla Cantizani es ejecutiva de ADECO Argentina y Uruguay. Y es un tema que es quizás un poco más delicado, y lo que genera también interés, más allá del mercado laboral en sí mismo y las oportunidades, es
si las mayores demandas van de la mano con ofertas salariales tentadoras, o si sigue siendo, porque en algún momento, creo que en mayo del año pasado, en una charla similar que mantuvimos, nos contabas que había una intención muy alta, sobre todo entre los jóvenes, de emigrar en busca de mejores oportunidades y también por el otro lado el temor a perder el trabajo, que eso es algo por ahí que creo que se dio a nivel global, pero en la Argentina quizás existe ese gen que nos hace sentir más inestables. ¿Las ofertas salariales son atractivas o el talento tiende, cuando, digamos, más allá de que haya una demanda para ellos, tiende a irse? Bien, acá hay dos escenarios. Si partimos de la base, hay que ser conscientes y transparentes que dentro de la región en sí misma, lo que es Latinoamérica, está desfasada si uno mira la composición salarial y la competitividad con el resto de los países del mundo. Eso es una realidad, pero si hacemos zoom a esa foto, Argentina la más perjudicada de todas. Con lo cual, esto ya es una problemática que viene dada también por contexto, por una cuestión inflacionaria, donde independientemente de la buena voluntad y capacidad de las empresas en querer achicar esta brecha, estamos en unos niveles bastante complicados para las empresas realmente de poder acompañar a los empleados en un ajuste salarial a tal nivel. Con lo cual, ahí tenemos un desafío súper importante, que si bien en esta etapa del año la mayoría de las empresas que logran aplicar el ajuste o el incremento salarial del año que comienza, menos dolor y sufrimiento para las empresas a la hora de retener el talento, porque como el ajuste es reciente y la inflación todavía no está acumulada con el transcurso del año, no se vive tanto cómo afecta en el bolsillo de la gente. Entonces, la situación está más controlada y creo que los candidatos y los empleados tienen un tinte de tranquilidad y de contento con la oferta salarial. Que obviamente se va atenuando o debilitando, mejor dicho, en el segundo semestre, porque ahí es donde las empresas ya dejan de tener herramientas, las que no pueden hacer los ajustes salariales al año, quedan completamente desfasadas a valores de mercado y a situaciones de contexto y realidad de poder adquisitivo, ¿no? Porque con el nivel de inflación ya uno no le es rentable quizás el salario en relación a los gastos que tiene que enfrentar. Así todo, bueno, creo que las empresas en esto también hemos aprendido y seguimos descubriendo cómo aportar nuestra cuota de ingenio y creatividad. Sin querer en esto también, digo, la pandemia con la cuestión híbrido del home office nos ha ayudado a ventana que nos ayuda a equiparar quizás algunos beneficios o desplegar otros beneficios complementarios que, si bien no es dinero de bolsillo, pero complementan la propuesta salarial. ¿Nos podés contar un poquito más sobre eso? Sí, cómo no. A ver, esto depende, por supuesto, el tamaño de empresa y las posibilidades de la empresa, pero creo que quizás sin tener que incurrir en incrementos salariales remunerativos, hoy las empresas han pensado, y vuelvo, ¿no? Quizás un modelo híbrido remoto, donde acompañar gastos no sé, electricidad o de internet, también hace que quizás puedan verse favorecidas las personas teniendo un acompañamiento sin incurrir en compromisos salariales que después, y ojalá que no nos vuelva a suceder, pero tuviésemos una nueva pandemia y nos encontramos en una situación financiera complicada, el empleador no tiene posibilidad de modificar ese beneficio. Entonces, desde ese lugar, bueno, creo que las empresas han buscado con beneficios más de gastos, quizás hasta incluso para el almuerzo, y otras cuestiones para que la gente sienta un ingreso y un acompañamiento, sobre todo en los modelos más remotos. Es decir, que no solamente, vale la pena subrayar, que no solamente las demandas de competencias tienen que ver con la flexibilidad de las personas, sino que también las organizaciones deben ser flexibles ante una situación o un escenario como este. Totalmente.
en esto todos nos vimos, digo, cuando nos tocó jugar el doble rol, desde el rol de ciudadano, el rol de empleado y el rol de, si se quiere, lo que ocupan ese lugar de directivo de una organización, también viendo cómo jugar con todo este ecosistema de situaciones, donde también cada persona tiene su realidad y su historia, como lo tiene cada empresa, y ver cómo acompañar según las posibilidades a cada situación en particular. Carla, y respecto de estas modalidades que se han impuesto por, bueno, por la situación de la pandemia y el encierro de teletrabajo, que ahora han evolucionado a la hibridez entre la presencialidad y el trabajo a distancia, pero sobre todo poniendo énfasis en el llamado home office. ¿Esto facilita que ya no se requiera para determinados puestos que no requieren de una presencialidad, que una persona pueda trabajar, bueno, por ahí en el sector tecnológico ya se hacía, ¿no? Que podía trabajar para una empresa en Estados Unidos o en Australia o en Gran Bretaña? Eso también se puede trasladar a la Argentina, y que alguien que vive en San Juan pueda trabajar para una compañía con base en Buenos Aires o con base en Córdoba, y así con otros lugares alejados del lugar específico donde está la sede de la compañía. Totalmente, quizás, como bien decís, el nicho tecnológico ya lo tenía implementado hace tiempo, y hoy creo que nos dejó esa brecha positiva, si se quiere, el haber explorado con otro nivel, una manera diferente de trabajar en las empresas que, por supuesto, insisto, porque el trabajo remoto también requiere determinados niveles de seguridad informática, de herramientas, de conectividad, que requiere que la empresa también pueda dar ese encuadre. No tienen todas. Y a su vez también existen, por supuesto, muchísimos puestos de trabajo, por también la realidad de la industria argentina y de los sectores más fuertes que tenemos, que son muy manufactureros, muy industriales, y desde ya que esos no han descansado ni van a dejar de descansar, y que no suceda, ¿no? Porque son parte del aporte más importante del país, y en nuestro caso requieren presencialidad y no van a virar para el modelo remoto. Ahora, aquellos que hemos comprobado que lo pueden hacer de manera remota, las empresas creo que están evaluando esta posibilidad, pensando en un beneficio del empleado y pensando en un beneficio de la empresa, porque también hace eficiencia y productividad, o sea, gana la misma productividad, porque tenemos al empleado contento trabajando en el lugar donde quiere trabajar y haciendo eficiencia de gastos en un montón de situaciones y realidades que hoy no va a tener que enfrentar. Eso por un lado. Y después también hay una realidad. Detrás de la pandemia y esta aceleración ha provocado el surgimiento de nuevos negocios. Digo, surgieron muchas plataformas online que hoy ofrecen servicios más allá del e-commerce, y que esto permite la interconexión y la posibilidad de dar oferta de empleo independientemente de la zona geográfica. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Carla Cantizani, recordamos, es directora de Servicios y Calidad en las operaciones de Adecco Argentina y Uruguay, perdón. A propósito también de cómo ha cambiado la mentalidad digamos, del personal de las empresas, ya no existe por ahí tanto esa idea de que ingreso en una compañía a los 18 años y hago toda una escala hasta llegar a una gerencia, a una dirección. Eso también, trasladándolo a la realidad que tiene que ver con que hoy quizás uno tiene la idea de que existen más oportunidades laborales de carácter temporal que permanente. Esto es así. Hoy en día es más fácil
por decirlo de alguna manera, conseguir un empleo temporal que un empleo en relación de dependencia en blanco y con todas las garantías, entre comillas, que eso Eh, implica? Sí, hago una salvedad, que el trabajo sea temporal no quiere decir que no sea formal y en blanco, por las dudas, para aclarar. Digo, el trabajo informal es aquel que no está encuadrado en ni enmarcado en ningún formato, sino que justamente no está declarado de ninguna forma ni tiene ningún tipo de contrato con la empresa en la que trabaja. La temporalidad, la única diferencia que tiene es que en la mayoría de los casos es contratado por un tiempo determinado porque la compañía o la organización o la pyme o quien fuera considera que puede asegurar durante un tiempo, justamente un espacio temporal, que realmente va a tener la posibilidad de ser productivo y generar oferta y tiene la necesidad de ese recurso en su organización. Y después pues, esa temporalidad incluso se puede ir renovando a la medida que también la empresa tiene la tranquilidad y la proyección de que el negocio sigue pidiendo recursos porque hay negocio, digamos, activo en la empresa. O por esta situación que también muchas empresas hoy achicaron estructura y no tienen estructura para realmente contratar personal y manejar todo lo que significa la administración de personal, o por un tema de inseguridad también, ¿no? Esta cuestión de, sabemos que en Argentina no la tenemos tan fácil, digo, lo que es la ley de contrato de trabajo, entre algunas cuestiones a las empresas chicas, y bueno, quizás se inclina más por la temporalidad porque de esa manera tiene todo su personal administrado por otra empresa, hasta tanto esté en actividad, ¿no? Que ojalá que sea por muchísimos años, pero puede pasar como el COVID o alguna cuestión que por cuestiones obvias se ve obligado a detener la producción o lo que fuera, bueno, en ese caso ya tiene en su inversión de contratar empresas que administren personal, ya el paquete incluido a la hora de rescindir quizás estos contratos y demás. Entonces, desde ese lugar, yo creo que hoy estamos en un momento, honestamente, donde desde 6 meses a la fecha seguimos sosteniendo un nivel de demanda bastante importante, tanto para posiciones efectivas de las empresas hacia el mercado como en posiciones temporales. Que insisto, las temporales se dieron mucho más fuerte de diciembre a enero, y esto tiene que ver por las fiestas, por licencias de vacaciones, por Omicron y por estacionalidad propia de esa época del año en Argentina. Pero bueno, la realidad es que hoy creo que están las dos en alza. Por supuesto, como decíamos antes, hay perfiles y rubros o nichos mucho más favorecidos o con mayor demanda que otros, pero creo que es un buen momento para, bueno, también lanzarse al mercado laboral y prepararse y bueno, después ver, ¿no? Y sí, es como un poco decíamos recién, hay que ver de acuerdo a la necesidad y perfil de cada uno, hasta dónde es flexible, qué quiere elegir, qué prioriza, digo, esto como siempre lo fue la oferta y la demanda, pero yo creo que estamos en ese sentido en un buen momento. Correcto, es decir que está mal si yo pienso que un trabajo temporal es, por ejemplo, trabajar para una aplicación como Rappi o Pedido Ya. Eso no sería un trabajo temporal. Depende. A ver, trabajar para Rappi o para Pedido Ya es un puesto de trabajo que puede estar contratada la persona directamente por la empresa, sea por, en este caso, digamos, Rappi o Pedido Ya no importa, o puede estar tercerizada. Y de ambas formas puede estar contratada por un tiempo determinado, o por un plazo fijo, por lo que fuera. Sí, igual son posiciones, por ejemplo, si vamos propiamente a este ejemplo o a los ejemplos de call center, son posiciones que a su vez tienen una rotación muy alta, pero no tanto por la temporalidad o por la empresa, sino por el mismo comportamiento y por el mismo sacrificio que requieren estas posiciones que en general desgastan y obligan a rotar al mismo candidato o empleado porque tiene como una curva de tolerancia, digamos, ¿no? Y después también, bueno, después va en cada uno, ¿no? La motivación y la capacidad de buscar algo de mayor ingreso, ¿no? Pero puntualmente justo en estos nichos son nichos de rotación
muy alta porque generan un desgaste importante, y bueno, pero no por un tema de temporalidad, digo, si están contratados o no, digo, no por eso. Carla, en algún momento, en otra de las charlas, creo que fue cuando había comenzado la pandemia o promediaba el primer año de pandemia, nos comentabas que las mujeres eran las que sufrían más la imposibilidad de obtener un puesto laboral. ¿Se mantiene? ¿Eso cambió? No, lamentablemente, así como recién quizás destacamos y tratamos de vislumbrar algún punto positivo detrás de la pandemia, como fue la posibilidad de potenciar determinados nichos, o bueno, hoy demandar más de algunos perfiles porque las empresas han logrado convertirse tecnológicamente. En esta sección está comprobado que la pandemia a las mujeres no nos ha favorecido porque todas aquellas que, así como los hombres, pero por una cuestión de contexto, han perdido su trabajo, luego de la pandemia las mujeres, está comprobado y lo hemos analizado estadísticamente, les está costando mucho más volver a insertarse. Porque todavía no encontraron de nuevo la logística y la dinámica familiar para organizarse si tienen hijos, porque siempre, lamentablemente, todavía tenemos un camino más áspero por recorrer, y a la hora de tener una terna, si tengo una persona de sexo masculino y una mujer, hay ciertos sesgos mentales y resistencias a la hora de seleccionar ese recurso, y quizás creemos todavía que nos da más tranquilidad el hombre porque está más desafectado de otras tareas y compromisos de la casa, entonces podemos contar con el hombre más tiempo. Son todos, digamos, sesgos mentales, insisto, que igual la pandemia en eso sí rompió modelos porque está comprobado y obligó tanto al hombre como a la mujer en repartir estas roles y funciones dentro del hogar. Pero si volvemos a tu consulta con respecto a si nos vimos favorecidas post pandemia, lamentablemente quienes han quedado sin trabajo hoy, las mujeres tienen todavía mayor dificultad a la inserción laboral que los... Carla, y eso también se nota en cuanto al famoso techo de cristal. Porque estamos hablando, vos nos decís, de mujeres que quedaron lo que sería fuera del sistema laboral, pero ¿qué pasa con aquellas que están dentro de una organización? Si una compañía X, y vamos a poner por ahí sin nombrar a ninguna, pero por ahí obviamente me imagino con una concepción muy conservadora, no demasiado abierta, y tienen que elegir entre promover a un varón o una mujer, y quizás se inclinen por el varón precisamente por todo este sesgo o por todo este prejuicio que existe sobre el rol que ocupa la mujer en la sociedad y específicamente por ahí en su casa. Sí, lamentablemente se sigue dando. Como bien dijiste también, digo, esto se repite y es un patrón que se conserva en todavía organizaciones más ortodoxas y que tienen más arraigado este sesgo, o que no han todavía dado lugar a la mujer a liderar algún departamento o a tener un cargo ejecutivo como para comprobar que en esto no hay diferencias. Entonces quedan fijados y anclados a la experiencia que tuvieron, y bueno, tienen quizás esta mentalidad, digo, voy a hacer un comentario un poco futbolero para mixear entre, digo, esto que equipo que gana no se toca, entonces siempre lidero un CEO, ¿por qué vamos a ser una mujer? Pensemos si tiene chicos, si no, y ahí empezamos con todo este rollo, ¿no? Pero, insisto, esto se sigue dando y lamentablemente nos ha costado romper aún esta mentalidad, este comportamiento en empresas que vienen muy arraigadas en esto. Ahora bien, en otras empresas está existiendo esta transformación cultural y esta apertura por parte de los directivos en dar lugar a la mujer y a estos equipos multidisciplinarios que bien te decía. Con lo cual, todavía estamos en etapa de maduración, nos falta mucho, pero creo que se nos va abriendo una ventana para poder ganar lugar y demostrar que en realidad no somos ni más ni menos, somos todos iguales, que es un poco lo que yo digo, ¿no? Acá no venimos en el poder, ¿no? Porque o al menos mi intención no es esa, sino simplemente todos tenemos las mismas roles y funciones y capacidades y habilidades para desplegar en una oficina como en casa. Y es un poco empezar a mostrar eso también. Y en esto, permitime también, Sí, por supuesto. creo que mismo
la figura masculina o los hombres de los hogares también están empujando esto, ¿no? Algo que quiero destacar y valorar es cómo la pandemia, a través de las reuniones virtuales y de distintos compromisos, donde lamentablemente también las empresas nos fuimos metiendo dentro de los hogares a lo largo de estos 2 años, hemos visto, y los mismos empleados nos enseñan y nos demuestran cómo al mismo tiempo puedo tener una mujer conectada en determinada cantidad de reuniones durante el día, y he visto personas de sexo masculino diciendo, no, tengo que retirar a los chicos del colegio, te pido disculpas, pero en este horario no me agendes la reunión. Entonces, yo creo que la misma sociedad ya está hablando por sí sola, y ya no es una cuestión de un plan estratégico o porque la mujer quiere ganar partidos, sino que está siendo todo más equitativo y repartido, y eso está a la vista. Sí, además porque los varones no nos queremos perder tampoco el disfrutar de nuestros hijos, el disfrutar de esos momentos que son únicos y repetibles, y que antes por ahí, en otro tipo de modelo social, el padre con suerte iba a los actos escolares o al primer día de clases o a la graduación, y hoy es mucho más común y bienvenido que así sea, ¿no? Más allá de la cuestión específicamente laboral, tiene que ver con una forma de ver la vida y de disfrutar de los hijos. Así que ojalá sigamos en ese camino, y las organizaciones, las que son menos flexibles, también se adapten. Y bueno, y vamos a un tema que en algún momento algo ya nos adelantaste, pero quería ser un poco más específico, que me imagino, después de lo que nos acabas de decir respecto de la situación de las mujeres dentro de algunas organizaciones y cómo les cuesta reinsertarse laboralmente o acceder a algún puesto, que recordamos, hay por suerte muchísimas excepciones a esta regla, y aquí por suerte también en nuestras charlas hemos encontrado muchos casos donde la mayoría, bueno, como es tu caso, por ejemplo, la mayoría de quienes representan a las empresas en las entrevistas son mujeres y ocupan cargos importantes. Si se percibían, porque obviamente hay toda también la sociedad, así como reclama mayores espacios para la mujer, también se pide la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad, quienes forman parte del colectivo LGTBIQ+, y otras personas que por ahí suelen ser discriminadas, que a lo mejor no están en un colectivo tan potente como puede ser el colectivo LGTBIQ+, pero que por su color de piel, por su origen social, se encuentran no ya con un techo de plomo, de cristal, sino con una puerta de acero que no les permite entrar a una compañía. ¿Hay cambios en ese aspecto? ¿Son muy leves todavía? Hay cambios, sí, son muy leves, hay que reconocerlo. Yo creo que acá hay que destacar que, como todo, también todo tiene una curva, ¿no? Que quizás hasta sea triste que tengamos que hablar de una curva de aprendizaje y tengamos que tenerlo ya mucho más naturalizado, pero es una realidad. La sociedad evolucionó, digo, antes existían simios, hoy existe el ser humano, digo, como todo, merece una adaptación de las dos partes. Yo creo que sí existe una apertura mental, social y humana mucho más inclusiva. De hecho, uno lo vive, y los que tenemos la oportunidad de tener niños, a mí me sucede en la diaria, donde yo, sin haber hablado con mis hijos del tema, ellos me dan cátedra a mí en su diaria de cómo comportarse, y que no es un tema, ¿no? Entonces ahí uno deja a la luz cómo quizás en nuestras generaciones, porque así fuimos educados, no por una cuestión de mejor o mala persona, tenemos, y vuelvo a lo mismo, estos sesgos mentales que no nos permiten quizás manejarnos con naturalidad y adoptar la misma conducta, comportamiento y relacionamiento con cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, color o lo que fuera, que es un tema individual, personal y privado. Desde ese lugar, insisto, yo creo que estamos en un momento bisagra súper clave, que quizás sí las generaciones de nuestros hijos, ahí vamos a ver sobre la mesa esto ya hipernaturalizado, porque lo vemos hoy en su convivencia, en su diaria y en su naturaleza. Ahora bien, acá tenemos dos puntos. ¿Qué prioridad le demos en las agendas las empresas? Porque en la medida que las empresas y la sociedad
y la legislación no empujemos todos de la misma manera y al mismo ritmo, y al tener y estar desarticulados es como que siempre vamos a tener un pero o la letra chica donde no nos permite avanzar tan rápidamente en esto. Entonces, hablando propiamente del mercado laboral ahora, ¿no? Desde ese lugar, yo creo que, insisto, todavía tenemos aristas bastante verdes por trabajar. Sí, las empresas ya tenemos un área, departamento, sector, propuesta, iniciativa, charla de mesa chica, digo, si es una pyme, si es una empresa grande, pero ya tenemos objetivos marcados, me parece, en este sentido, y planes de trabajo chiquititos, dependiendo de la empresa, insisto, la organización y la capacidad que se tenga, como algunos mucho más desafiantes y disruptivos. Creo que en esto, a diferencia, como dije antes, de la mujer, sí la pandemia nos favoreció a todos en la posibilidad también de generar oportunidades de trabajo para este colectivo, porque creo que el trabajo remoto, la posibilidad de interactuar a través de distintas plataformas y demás, fue como un canal previo para aquellos que quizás no están tan desacartonados o preparados para la interacción diaria de personas con otro estilo u otra forma de ser, bueno, que les sea un poquito más fácil. Entonces, sin querer rompió esas barreras inconscientes y hoy creo que eso nos permite acelerar un poquito más. Bueno, agradeciéndote tu tiempo y antes de despedirte te pido, Carla Cantizani, si nos podés, no sé, es difícil decir vaticinio, predicción, perspectiva, creo que por ahí sería la palabra, teniendo en cuenta que, bueno, pasamos por un 2020 absolutamente, digamos, desconcertante, después nos acomodamos un poquito más en el 2021, este 2022 desde el punto de vista laboral, ¿lo ves como un año ya de despegue, de normalización, no sé cómo lo llamarías, de crecimiento, o tampoco hay que hacerse grandes expectativas? ¿Cuál es tu perspectiva o tu punto de vista respecto de esto? A ver, hay una situación de contexto política y socioeconómica que no podemos negar, con una dificultad que no hace fácil a las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, a poder invertir y apostar con tranquilidad. Digo, las políticas tributarias, impositivas, digo, si uno mira después, digo, se sufre mucho para subsistir, para sostener un negocio. Hablo de quizás estos nichos también de industria que no se vieron ya de por sí favorecidas por un empujón quizás de contexto post-pandemia. Con lo cual, esa situación no va a cambiar, porque digo, creo que venimos con un poco esta situación ya hace mucho tiempo, pero sí creo que hay un determinado aliento, porque todos nos sesgamos a comparar con la pandemia. Entonces, después del momento crítico que pasamos 2 años atrás, desde ya que hoy vemos una luz en el camino, hay empresas que están logrando repuntar, otras que se reconvirtieron, otras que se sostuvieron y ahora empieza, bueno, después de la pandemia, quizás de nuevo pensar en una normalidad con cierta seguridad, y otras nuevas que surgieron o que se ven favorecidas por la industria. Entonces, yo creo que va a ser un año con una mirada positiva y creo que todos estamos encarándolo así desde ese punto. Hay muchas oportunidades de empleo. Digo, el mercado está hoy mucho más reactivo que, por supuesto, hace un año atrás. También hay que ver y tratar de equiparar toda esa mano de obra que ha quedado sin empleo, entonces todavía tenemos un gap para trabajar ahí. Pero bueno, la mirada es positiva. Después hay que ver también con qué agilidad las empresas y respaldo financiero pueden terminar de construir su modelo de negocios, mantenerse invictos y a partir de ahí crear nuevas estrategias de negocios para, bueno, ya ganar mercado y poder fluir mucho más cómodas, con más rentabilidad y generar más mano de obra o más oferta de empleo, ¿no? Pero yo creo que hoy
hay una mirada positiva, siempre estamos lamentablemente los argentinos expectantes y cuidadosos del contexto, lamentablemente, pero bueno, yo creo que es momento también de preparar al talento argentino y ojalá que podamos generar oportunidades para también frenar un poco esta sensación que hay en los jóvenes de mirar primero afuera que en el mercado local y podamos retener todo ese talento. Sí. Bueno, muy interesante como siempre escucharte, porque bueno, ustedes tienen una visión, digamos, 360, ¿no? Del mundo laboral, tanto del lado de las empresas como del lado de quienes buscan trabajo o quieren cambiar su trabajo, y eso realmente ese privilegio de poder tener un panorama tan amplio nos ayuda también a entender, y creo que también al público que vea y escuche el video va a tener un pantallazo muy interesante de lo que está pasando y el mensaje esperanzador que por supuesto valoramos y agradecemos. Así que una vez más, por tu tiempo, tu predisposición al diálogo, a contarnos en primera persona cómo se vive desde ADECO la situación del mundo laboral en la Argentina. Gracias, Carla Cantizani, directora de Servicios y Calidad en las operaciones de ADECO Argentina y Uruguay. Un cariño y ojalá haya mucho trabajo, ojalá, como vos decís, los jóvenes elijan quedarse en la Argentina y a lo mejor trabajen para el extranjero desde la Argentina, que por otro lado les va a rendir muchísimo más. Lo que cobren en dólares en la Argentina les va a rendir mucho más seguramente que viviendo en el extranjero. Y bueno, y que haya más espacio para las mujeres y para distintos colectivos que vienen bregando para ocupar ese lugar. Es una buena noticia lo que nos decías respecto del trabajo remoto que permitió por ahí incorporar a esos sectores. Así que, bueno, una vez más gracias y hasta la próxima, porque ustedes siempre manejan mucha información interesante, así que estaremos contactándonos en lo que resta del año. Muchas gracias, fue un placer como siempre, espero que se encuentren muy bien y a disposición.